Hola a todos. Soy Hugo, tengo 22 años y hoy les contaré una historia que cambiará la forma en que ven las relaciones. Todo comenzó hace 3 años, cuando empecé a salir con Olivia. Nuestra relación siempre ha sido fluida, pero había un aspecto que complicaba las cosas. Su padre, el señor, un hombre de postura firme, con una presencia que impone respeto a primera. Sin embargo, en el fondo, es un buen tipo. Desde el principio, nuestras conversaciones estaban marcadas por cierta tensión. No era grosero, pero dejaba claro que siempre estaba atento, observando cada detalle con una expresión seria. Ernest tenía la costumbre de medir sus palabras, como si calculara cada frase antes de... Su tono de voz era controlado, pero lleno de autoridad, como si los años de trabajo en la policía hubieran moldeado todos los aspectos de su personalidad. A pesar de ello, sabía ser justo y tenía sus momentos de ligereza. Era fácil ver el amor que sentía por su familia, especialmente por Olivia, a quien trataba con un cariño casi palpable. Tal vez ese amor lo hacía tan protector y, a veces, tan difícil de complacer. Decidí que era el momento de dar un paso importante, pedirle la mano a Olivia. Ella aceptó, y para celebrarlo, reservamos un fin de semana en la montaña, en la casa de campo de su familia. Él al volante, como siempre, transmitiendo ese aire de mando natural. Olivia y su madre charlaban animadamente en el asiento trasero, mientras yo permanecía en silencio en el delantero, observando el paisaje desde la carretera. El viaje transcurrió sin incidentes, marcado por una brisa fresca que entraba por las ventanillas abiertas, y el aroma de la vegetación de montaña que indicaba que nos acercábamos a las montañas. A medida que nos adentrábamos en la naturaleza, la tensión en el aire se sentía palpable. Sabía que tenía que hablar con Ernest antes de hacer la propuesta. Era un momento crucial. La casa de campo se acercaba, y mi corazón latía con fuerza. Finalmente llegamos. La casa era acogedora, rodeada de árboles y con una vista impresionante. Lo encontré en la terraza, mirando el paisaje. Me acerqué, con el estómago revuelto. Le conté mis intenciones. Le expliqué cuánto amaba a Olivia y lo importante que era para mí su vez. Su mirada se volvió. El silencio se hizo pesado. Finalmente, Ernest rompió el silencio. Me habló de su amor por Olivia y de lo que significaba para él protegerla. Me dio su bendición, pero con una advertencia. Me dijo que debía cuidar de ella siempre. Sentí un gran alivio. Esa noche, bajo las estrellas, le propuse matrimonio a Olivia. Su sonrisa iluminó todo. Fue un momento perfecto. La historia de amor que comenzó con tensión terminó en felicidad. Cuando llegamos, el sol brillaba intensamente. La casa de campo se veía como una postal. Era un edificio rústico de madera oscura, rodeado de césped verde y árboles altos. Bajamos las escaleras y comenzamos a descargar las maletas. Olivia, siempre tan organizada, se unió a su madre. Juntas empezaron a preparar el almuerzo. Yo estaba a punto de ofrecerme para ayudar, pero el señor Ernest me llamó. «Hugo, ¿te apetece dar un paseo?», dijo con un tono despreocupado. Sin embargo, su voz dejaba claro que no era exacto. Opté por unos pantalones cortos y una camiseta ligera. También me puse crema solar, ya que el sol parecía pegarme de lleno. Cuando salí, Ernest estaba listo. Llevaba una gorra y una pequeña sonrisa casi imperceptible en su rostro. Tomamos el camino que salía del lado izquierdo de la casa. Era un sendero de tierra que conducía hacia las colinas de más allá. Mientras caminábamos, el aire se sentía más fresco. El silencio solo era roto por el sonido de nuestros pasos y el canto de los pájaros entre los árboles. Me sentía ligeramente nervioso, pero dispuesto a disfrutar del momento. «Bonito lugar, ¿verdad?», comentó sin mirarme directamente. Era como si estuviera tanteando mi respuesta. «Muy bonito. Supongo que puedes entender por qué a Olivia le gusta tanto este lugar», respondí, intentando sonar. Asintió y siguió caminando. No sabía exactamente a dónde nos llevaría esto, pero el ambiente entre nosotros parecía un poco más suave de lo habitual. A medida que avanzábamos, el sendero se volvía más estrecho. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, creando un pequeño túnel natural. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones en el suelo. Era un lugar mágico. De repente, Ernest se detuvo. Miró hacia el horizonte, donde las colinas se extendían en una serie de suaves ondulaciones. «Este lugar tiene historia», dijo en voz baja. Su tono era diferente, más serio. Me pregunté qué historia guardaba aquel lugar. Continuamos caminando, y la conversación fluyó con más facilidad. Hablamos sobre la naturaleza, sobre los recuerdos de Olivia en este lugar. Cada paso que dábamos parecía acercar. El aire fresco y el canto de los pájaros nos envolvían. Era un momento de conexión. De repente, Ernest se detuvo de nuevo. «¿Te gustaría ver algo especial?», preguntó, con un brillo en sus ojos. Asentí, intrigado.
Él me llevó a un pequeño claro. Un arroyo cristalino corría entre las piedras. El sonido del agua era relajante. Este es mi lugar favorito, confesó. Me senté en una roca, disfrutando de la vista. Era un rincón escondido, un refugio. En ese instante comprendí por qué Olivia amaba tanto este lugar. Era un espacio donde la naturaleza y la tranquilidad se unían. Ernest sonrió, y por un momento todo parecía perfecto. La conexión entre nosotros se había fortalecido. Habíamos compartido algo más que un simple paseo. Habíamos creado un recuerdo. Caminamos unos minutos por el sendero. De repente, se abrió ante nosotros una vista impresionante. Una cascada escondida en medio del bosque. El agua caía con fuerza, formando un pequeño lago cristalino. Este lago reflejaba el brillo del sol, creando un espectáculo visual asombroso. El sonido del agua resonaba en el aire, creando una atmósfera casi hipnotizadora. Era un lugar mágico, donde la naturaleza mostraba su esplendor. El señor Ernest se detuvo a mi lado. Miraba la cascada con una leve sonrisa en los labios. Parecía relajado, más tranquilo de lo que nunca le había visto. Era como si el estrés del mundo exterior se desvaneciera en ese instante. Cuando era más joven, solía venir aquí cada vez que necesitaba un rato para pensar, dijo. Su voz tenía un tono nostálgico, algo que rara vez escuchaba en él. Era un momento de conexión. Un vistazo a su... Antes de que pudiera responder, se volvió hacia... Su expresión mezclaba sencillez y desafío. «¿Vamos?», preguntó. Sus manos se movieron rápidamente hacia el botón de sus pantalones cortos. Me quedé paralizado. No era exactamente la invitación que esperaba. Mis ojos, casi por voluntad propia, se fijaron en sus movimientos. Se desabrochó los calzoncillos con naturalidad, dejándolos caer hasta los tobillos. En ese momento, mostró un cuerpo que parecía aún más imponente a la luz natural. Las marcas del tiempo estaban allí. Sí, pero eran sutiles. Complementaban una musculatura sólida y bien cuidada. El señor Ernest se quitó enseguida la camisa, tirándola por encima de la cabeza. Fue imposible apartar la mirada. El hombre rudo que siempre había visto ahora parecía otro. Era como si la cascada hubiera liberado algo en él. El agua de la cascada caía con fuerza, y el sonido era casi ensordecedor. Pero en ese momento, todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. La escena era surrealista. La naturaleza, el agua y la transformación de Ernest se unían en un solo instante. Era un recordatorio de que todos tenemos un lado oculto, una historia que contar. Ernest se acercó al borde del lago. El agua era cristalina y parecía invitarlo. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante. El agua lo recibió con un abrazo fresco. Su risa resonó en el aire, llena de libertad. Era un momento de pura alegría, un instante que quedaría grabado en mi memoria. La cascada seguía fluyendo y el sol brillaba intensamente. Era un día perfecto para estar en la naturaleza. Observé cómo el agua salpicaba a su alrededor. Cada gota brillaba como un diamante. La escena era mágica, y me sentí afortunado de estar allí. La conexión con la naturaleza era palpable. En ese lugar, todo parecía posible. La vida era simple y hermosa. Ernest en el agua parecía rejuvenecido. Era un recordatorio de que a veces solo necesitamos un momento para desconectar y volver a nosotros mismos. La cascada, el lago y el bosque eran testigos de esa transformación. ¿A qué esperas, Hugo? La pregunta resonó en mi mente como un eco. La mirada del señor Ernest era intensa, casi como una orden disfrazada. Tragué saliva, sintiendo la presión de su mirada. No era un fantasma lo que había visto. Era algo mucho más real. Mi mente luchaba por entender por qué me afectaba tanto. Con un poco de vacilación, empecé a quitarme la camisa. La sensación de su mirada proveniente del agua era abrumadora. Cuando finalmente desabroché los calzoncillos y los dejé caer al suelo, me quedé quieto un momento. Respiré hondo antes de entrar en el agua. Su mirada seguía fija en mí, pero había algo diferente. No era tan dura como de costumbre. Por primera vez, la coraza inquebrantable de autoridad y desconfianza que siempre llevaba parecía ausente. No había juicio en sus ojos, solo algo más suave, algo que no podía definir. Caminé hasta la orilla del agua y me zambullí rápidamente. El frescor del lago me envolvió. Cuando salí, él estaba a pocos metros, frotándose el agua en la cara con sus manos grandes y firmes, pero sin apartar los ojos de mí. «Por fin te has decidido a disfrutar», comentó con una sonrisa casi imperceptible. Me limité a sentir. Cualquier respuesta que pudiera dar saldría demasiado temblorosa para ser convincente. Mientras nadábamos en silencio, era imposible ignorar que algo había cambiado. El señor Ernest estaba diferente, más relajado, casi humano. La tensión que solía llenar el aire se había disipado. Era como si el agua hubiera borrado las barreras que nos separaban.
Nadé un poco más lejos, disfrutando de la libertad que el agua me ofrecía. Miré hacia atrás y vi a Ernest, aún observándome. Su sonrisa, aunque sutil, era un signo de que algo había cambiado entre nosotros. La distancia que el lago era un refugio, un lugar donde las preocupaciones se desvanecían. Sentí que el agua me abrazaba, como si me invitara a dejar atrás mis miedos. La risa de Ernest resonó en el aire, y por un momento todo parecía perfecto. Era un instante de conexión, un momento en el que las palabras no eran necesarias. La tensión se había transformado en algo más. La atmósfera era diferente, casi mágica. La superficie del agua brillaba bajo el sol, creando un espectáculo de luces. Ernest se acercó un poco más, y por primera vez, vi en su mirada una chispa de complicidad. Era un cambio sutil, pero significativo. La relación que teníamos estaba evolucionando. Ya no éramos solo el chico y el adulto. Había un entendimiento nuevo, una conexión que iba más allá de las palabras. El agua nos unía, y en ese momento todo parecía posible. La vida era más que solo reglas y era también disfrutar de los pequeños momentos, la risa, la libertad y la conexión humana. Así, en medio del lago, comprendí que a veces dejarse llevar es lo mejor que se puede hacer. Cuando salimos del agua, comenzamos a vestirnos. Me sentía un poco incómodo, pero traté de mantenerla. El señor Ernest, en cambio, estaba completamente tranquilo. Ajustaba sus pantalones cortos y se pasaba la mano por el pelo mojado como si nada. Entonces, dijo que volviéramos por el otro lado. Quería enseñarme un sitio. Señaló un sendero más estrecho que atravesaba el bosque. Asentí, intentando disimular mi curiosidad, pero era imposible ignorar su tono. Había algo en su sugerencia que parecía cargado de significado. Era como si el destino fuera más que un simple lugar hermoso. El camino se hacía más estrecho. Las ramas bajas a veces arañaban ligeramente mi piel. El olor húmedo del bosque era intenso. Se mezclaba con el sonido de las hojas secas que crujían bajo nuestros pies. El silencio entre nosotros solo era interrumpido por sus ocasionales palabras. Contaba historias de su juventud. Me sentía cada vez más intrigado. Ya casi hemos llegado, dijo, volviendo un momento con una sonrisa que rara vez mi corazón se aceleró, tanto por la caminata como por lo que me esperó. Tras unos minutos más de marcha, la pista comenzó a abrir. Una pequeña cabaña de madera. Era rústica, casi primitiva. Tenía un viejo tejado de paja y paredes hechas de gruesos tablones. Aquí está, dijo el señor Ernest. Se detuvo y miró la cabaña con una mezcla de nostalgia y satisfacción. La construcción parecía sacada de una película. Era el tipo de refugio improvisado que uno esperaría ver en historias de cazadores o supervivientes. A pesar de su modesto tamaño, tenía un encanto peculiar. Cada pieza de la estructura parecía contar una historia. ¿Es de un cazador?, pregunté, rompiendo el silencio mientras escudriñaba con curiosidad. Eso fue lo que pensé la primera vez que la vi, pero no. Este era nuestro escondite, el mío y el de mis amigos cuando la vida era más sencilla. Su voz tenía un tono más suave de lo que estaba acostumbrado. Eso solo aumentó mi curiosidad. Le miré mientras se acercaba a la cabaña y abría la chirriante puerta. ¿Entramos?, preguntó sin mirar. Dudé un segundo, pero mi curiosidad era mayor. Seguí sus pasos preguntándome qué más encerraría aquel lugar. La puerta se abrió con un crujido. El interior era oscuro, pero se podía ver que estaban herramientas y fotos en las paredes. Cada rincón parecía tener una historia que contar. Me sentí como si hubiera entrado en un mundo diferente. Un mundo donde el tiempo se había detenido. El señor Ernest comenzó a señalar algunos de los objetos. Hablaba con pasión, recordando momentos de su infancia. Su entusiasmo era contagioso. La atmósfera era mágica. Me sentí afortunado de estar allí, compartiendo ese momento con... La curiosidad me invadía. ¿Qué más secretos guardaba aquella cabaña? ¿Qué historias más se escondían en sus paredes?